Bienvenidos a la Odisea, la épica de Homero que narra el regreso de Odiseo a su hogar, tras la guerra de Troya. A lo largo de su viaje, enfrentará monstruos, dioses y desafíos que pondrán a prueba su astucia y valentía. Esta historia no solo es una aventura épica, sino también una reflexión sobre la lealtad, el destino y el hogar. Acompáñame en este viaje a través de mares y tierras lejanas, mientras descubrimos las lecciones que la Odisea tiene para ofrecernos. Está narrado en primera persona como si Odiseo te susurrara todo lo vivido. Canto 1. Yo soy Odiseo, hijo de Laertes, rey de Ítaca, el hombre de los 1000 ardides, aquel cuya historia los dioses decidieron que no sería sencilla. Mientras yo yacía retenido lejos de mi patria, otros ya tejían la tela del destino en mi ausencia. En el alto Olimpo, los inmortales deliberaban mi suerte. Atenea, de ojos brillantes, compasiva y justa, abogaba por mí ante Zeus, el que congrega las nubes. Le recordaba mi devoción, mi mente sagaz, mi sufrimiento sin fin. Mientras tanto, en mi amada Ítaca, mi esposa Penélope sufría el asedio de los pretendientes, hombres arrogantes que devoraban mis bienes y cortejaban sin pudor a la reina de mi hogar. Mi hijo Telémaco, aún joven pero ya inquieto, buscaba en su interior la chispa de su linaje. Fue entonces cuando Atenea descendió al mundo de los mortales, disfrazada de Mentes, rey de los Tafios, y encendió en el corazón de mi hijo el deseo de buscarme y enfrentarse al caos que invadía nuestro palacio. Canto 2. Telémaco, armado de nueva determinación, convocó la asamblea. Con voz firme, denunció la deshonra de los pretendientes. Mas ellos, soberbios, rieron y desoyeron su justa queja. Antino, el más osado de todos, culpó a Penélope por no elegir esposo, como si su fidelidad fuera un crimen. Telémaco, fortalecido por la voz divina de Atenea, partió en secreto esa noche en una nave hacia Pilos, en busca de noticias mías. No sabía entonces que mi corazón, aunque distante, latía con fuerza por él. Canto 3. Desde la distancia oí cómo mi hijo llegaba a la tierra de Néstor, sabio anciano de voz grave y memoria poderosa. Néstor le habló de la guerra de Troya, del regreso difícil de los aqueos, de la muerte de Agamenón, del valor de Orestes. Mas de mí, de mi paradero, no tenía certezas. Aconsejó al joven Telémaco que siguiera hasta Esparta, a la casa del rubio Menelao, donde quizá hallarían respuestas. Atenea, aún disfrazada, lo guió y protegió, mostrándole que los dioses no habían olvidado a los hijos de Odiseo. Canto 4. En Esparta, Menelao y Helena los recibieron con banquetes y relatos. Recordaron la guerra, el caballo de madera, las artimañas y horrores que sellaron la caída de Ilión. Helena, cuyos ojos contenían el pesar de 1000 destinos rotos, reconoció en Telémaco la sangre de su padre. Menelao, al ver al joven, recordó mi astucia y coraje. Entonces, entre copas de vino y lágrimas contenidas, confesó que había oído del viejo Proteo, el dios del mar, que yo estaba vivo, retenido por la ninfa Calipso en una isla lejana, sin barco, sin compañía. Prisionero de su amor. Canto 5. Y ahora os hablo desde esa isla, la de la ninfa Calipso, la de las orillas perfumadas y los bosques que susurran con el viento del mar. Durante años ella me ha retenido con dulces palabras, ofreciéndome la eternidad y su cuerpo inmortal. Mas mi corazón llora cada amanecer por Ítaca, por Penélope, por mi hijo que ya ha crecido sin mí. Los dioses finalmente escucharon mi lamento. Hermes, el mensajero alado, descendió a esta isla para transmitir la voluntad de Zeus, debía ser liberado. Calipso, aunque herida, accedió. Me dio herramientas, me ofreció víveres y yo, con mis propias manos, construí una balsa. Mientras el viento hinchía la vela, dejé atrás la isla, con la esperanza como timón y la memoria de mi hogar como estrella. Pero el mar, caprichoso y cruel, no perdonó mi osadía. Poseidón,
aún airado por la herida de su hijo Polifemo, levantó olas como montañas y destrozó mi embarcación. Solo y deshecho, luché contra las aguas. Ino, diosa marina, me ayudó con su velo sagrado. Así, exhausto y medio muerto, llegué a la costa de los Feacios, donde por fin, acaso, podría hallar ayuda para volver a Ítaca. Canto 6. La hija de Alcino. Desperté en la orilla, cubierto de sal y barro, tendido entre juncos y ramas, exhausto como si el mar hubiese exprimido hasta la última gota de vida en mí. Pero aún respiraba. El murmullo de las olas era más suave aquí, y el sol, aunque ardía en el cielo, parecía acariciarme con dedos más humanos. No sabía en qué tierra había encallado mi destino, pero los dioses me habían conducido allí por alguna razón. Fue entonces cuando escuché risas, voces femeninas que rompían la calma del lugar como el canto de aves sobre un estanque dormido. Me oculté entre los arbustos, avergonzado de mi desnudez, de mi miseria. Desde el follaje los vi, jóvenes doncellas con túnicas ondeantes, jugaban y lavaban los ropajes junto al río. Entre ellas destacaba una figura, Nausicaa, la hija del rey Alcino, tan bella como una diosa, tan serena como el alba. Recogí mis fuerzas y, cubierto con ramas como un animal herido, avancé hacia ellas. Las muchachas gritaron y huyeron, pero Nausicaa no. Se mantuvo firme. Admiré su valor, y con palabras cuidadosas, bañadas en respeto y súplica, le rogué ayuda. Le hablé con humildad, no como rey, sino como náufrago, como hombre desgarrado por el destino. Ella, sin temor, me ofreció vestidos, aceite para mi cuerpo, e instrucciones para llegar a la ciudad. Mientras yo me aseaba en las aguas dulces del río, me miró desde la distancia. Vi en sus ojos la chispa de la compasión, tal vez algo más. Me condujo luego hacia los límites de la ciudad, advirtiéndome que no entrase con ella, para no despertar rumores. Así fue como el destino, disfrazado de náufrago y de doncella, comenzó a entretejer mi retorno desde aquellas tierras extrañas. Canto 7. El Palacio de Alcino. Me adentré en la ciudad al caer la tarde, envuelto en una niebla sutil tejida por la mano de Atenea. Invisible a los ojos de los feacios, avancé entre columnas de mármol y casas de techos bruñidos, maravillado por la belleza de aquella tierra. Era Esqueria, isla de marinos veloces, gente favorecida por los dioses, cuyas naves surcaban el mar como pensamientos. Siguiendo el consejo de la noble Nausicaa, caminé hacia el palacio del rey Alcino. Atenea, disfrazada de doncella, me acompañó hasta sus puertas y me animó a dirigirme con firmeza a la reina Arete, mujer sabia y venerada, corazón y balanza del reino. Entré. El esplendor del palacio era como el Olimpo mismo, muros resplandecientes, columnas que brillaban como el sol, jardines colgantes donde crecían sin tregua los frutos del mundo, en perpetua primavera. Servidores de oro, obras vivas de Hefesto, se movían en silencio entre los salones. Avancé con respeto, y cuando estuve ante Arete, me arrodillé. Abrí mis brazos, como quien se rinde al destino, y supliqué hospitalidad. Les relaté que había naufragado, que venía de tierras lejanas, sin pronunciar aún mi nombre, pues la prudencia había sido siempre mi aliada. Alcino me recibió con honor. Mandó que me ofrecieran comida, vino, un lecho donde pudiera descansar mis miembros fatigados. Arete, perspicaz, reconoció en mis ropas los dones de su hija y me preguntó por mi historia. Con palabras sinceras, relaté parte de mi infortunio, ocultando aún mi identidad, como un ajedrecista que no muestra todas sus piezas. El rey Alcino, conmovido por mis palabras, pronunció entonces una promesa que me hizo estremecer: si yo deseaba a su hija Nausicaa por esposa, me la entregaría, y si no, aún así me ayudaría a regresar a mi patria. Era la primera vez, desde hacía años, que veía una luz verdadera al final del largo túnel de mis desventuras. Así, bajo techo firme, entre rostros compasivos y el aroma de la hospitalidad, dormí esa noche por fin sin miedo al mar. Canto 8. El canto del Aedo.
Al alba siguiente, cuando el cielo apenas se teñía con los dedos rosados de Eos, el rey Alcino convocó a su pueblo. Quería honrarme, aunque aún no sabían quién era yo. En la plaza, bajo la bóveda del cielo, se reunieron los feacios, curiosos ante aquel forastero cubierto de sal y misterio. Alcino ordenó que se preparara un festín, que se ofrecieran juegos en mi honor, que la hospitalidad se alzara como escudo contra mi sufrimiento. En medio del banquete, el Aedo de Módoco, ciego pero tocado por la gracia de las musas, tomó la lira. Sus dedos danzaron sobre las cuerdas, y su voz, su voz, comenzó a relatar la guerra de Troya, el engaño del caballo de madera, la astucia que había sellado el destino de Ilión. Era mi historia la que cantaba. Cada palabra suya me atravesaba como lanza. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin poder contenerlas. Me cubrí el rostro con el manto, pero Alcino, sabio y atento, notó mi dolor. Entonces propuso que se iniciaran los juegos, y los jóvenes feacios, ligeros como el viento que besa las olas, compitieron en carreras, pugilato y lanzamientos. Me invitaron a participar, pero yo, consumido por la pena, me excusé. Fue entonces cuando uno de ellos, Eurialo, burlón y altivo, puso en duda mi valor. La sangre me hirvió en las venas. Tomé el disco, más pesado que los suyos, y lo lancé. Voló por el aire como una estrella fugitiva y cayó más lejos que todos. La multitud enmudeció, asombrada. Así es el brazo de Odiseo, cuando la ira lo guía, pensé. Desafía a cualquiera en lucha, carrera o arco. No me jacto en vano, pero la humillación no la tolero, aunque esté envuelto en harapos. De nuevo, el canto llenó el aire. De modo entonó otra historia, la del amor culpable de Ares y Afrodita, sorprendidos por Hefesto. Todos rieron. Más tarde, en una última canción, narró la disputa entre Aquiles y Odiseo, por el plan que llevaría al final de Troya. Otra vez el dolor me venció. Alcino me miró con gravedad. Ya basta de secretos, dijo. Dime tu nombre, tu patria, tus desventuras. Ningún hombre sufre así por las historias de otros. Cuéntanos quién eres, para que podamos devolverte a tu hogar. Y entonces, supe que había llegado el momento. Que las palabras, como las velas al viento, debían alzarse para narrar la verdad de mi viaje. Canto 9. El Cíclope. Escuchad, pues ha llegado la hora de decir la verdad. Yo soy Odiseo, hijo de Laertes, conocido entre los hombres por mis ardides y mis penas, rey de Ítaca, tierra áspera, montañosa, pero fértil en hijos valientes. No hay lugar que yo ame más, aunque haya vagado por el mundo y conocido reinos más opulentos. Mi corazón siempre ha pertenecido a sus costas. Después de que los muros de Troya se desplomaran por nuestra astucia, zarpamos con el alma ansiosa de hogar. Mas los dioses, aún rencorosos, torcieron nuestros rumbos. Fuimos de isla en isla, de tormenta en tormenta, como hojas atrapadas en un torbellino de ira divina. Una de las primeras escalas fue en la tierra de los lotófagos, donde crecían flores que hacían olvidar. Allí, algunos de mis hombres, tras probar el fruto del loto, se volvieron dóciles, sin deseo de partir. Tuvieron que ser arrastrados de regreso, llorando como niños que no quieren soltar un sueño. Pronto dejamos esa tierra, antes de que todos perdiéramos la memoria de Ítaca. Luego arribamos a una isla vecina a una costa más temible. Había allí muchas cabras, abundantes aguas, y parecía un lugar propicio para el descanso. Desde allí divisamos otra tierra, brumosa y agreste, con colinas escarpadas. Quise explorarla yo mismo, con una sola nave y 12 compañeros. Fue allí donde encontré a los cíclopes. Criaturas salvajes, gigantes sin ley ni orden, que no conocen la hospitalidad ni el temor de los dioses. Llegamos a la cueva de uno de ellos, y encontramos leche, quesos, rebaños. Mis hombres querían tomar lo que hallaban y huir, pero yo,
necio de curiosidad, decidí esperar y conocer al dueño del lugar. Llegó al caer el día. Era Polifemo, hijo del gran Poseidón, un monstruo de fuerza bruta y alma cruel. Al vernos, cerró la entrada con una roca gigantesca, nos interrogó y sin más ceremonia, atrapó a 2 de los nuestros y los devoró ante nuestros ojos. Sangre y huesos crujieron en su boca como ramas secas. El horror nos paralizó. Día tras día, repetía la carnicería. Pero yo tramé un plan. Preparé vino fuerte, regalo que llevábamos de Troya. Cuando me preguntó mi nombre, le respondí, nadie. Bebió con avidez, y pronto cayó dormido. Entonces, con una estaca afilada al fuego, atravesamos su único ojo. Su grito desgarró los cielos, hizo temblar la montaña. Llamó a los otros cíclopes, pero al decir que nadie lo había herido, se burlaron de él y se fueron. Para escapar, nos atamos bajo los vientres de sus carneros. Al amanecer, cuando el ciego palpaba a sus bestias, creyó que salían solos. Así huimos, rozando la muerte. Ya a salvo en la nave, envalentonado por la victoria, grité mi verdadero nombre. Yo soy Odiseo, destructor de Ilión, hijo de Laertes, de Ítaca. Fue mi soberbia la que selló la maldición. Polifemo, con las manos alzadas al cielo, clamó a su padre Poseidón. Le pidió que, si yo debía regresar, lo hiciera tras largos años, solo, sufriendo, sin compañeros, hallando la desolación en mi propio hogar. Y así fue como la furia del dios de los mares se desató sobre mí. No era sino el comienzo de mis padecimientos. Canto 10. Eolo, los lestrigones y la maga Circe. Cuando dejamos atrás la costa de los cíclopes, llevábamos en la sangre el peso de la muerte y en el alma el temblor del prodigio. Navegamos hasta llegar a la isla flotante de Eolo, el señor de los vientos, a quien los dioses habían entregado el poder de encerrar las tempestades en una piel de toro. Él nos acogió con hospitalidad, durante un mes entero escuchó mis relatos, y cuando partimos, me entregó un saco de cuero sellado con plata, en él estaban todos los vientos, menos uno. El que habría de empujarnos directo a Ítaca. Durante 9 días navegamos en calma, tan cerca de mi patria que ya se divisaban las antorchas en los promontorios. Mas entonces, la fatal desconfianza se apoderó de mis hombres. Creyendo que el saco contenía oro o tesoros que yo les negaba, lo abrieron en mi sueño. Los vientos, liberados como bestias encadenadas, se desataron en un rugido salvaje y nos alejaron de nuevo hacia la inmensidad del mar. Volví a Eolo, implorando ayuda, pero él nos rechazó, temiendo que fuéramos malditos por los dioses. No puedo ayudarte, Odiseo, dijo. Tu destino no es asunto de los vientos. Así, arrojados de nuevo al oleaje, fuimos a dar a la tierra de los lestrigones, gigantes caníbales de fuerza descomunal. Envié a 3 hombres a explorar, y fueron devorados sin piedad. Intentamos huir, pero fue en vano para la mayoría. Desde los riscos arrojaban peñascos enormes que partían las naves como si fueran cáscaras. Solo mi embarcación, que no había entrado en el puerto, escapó. Todos los demás hombres, todas las otras naves, perdidas. Los pocos que quedábamos llegamos entonces a la isla de Ea, hogar de la hechicera Circe, de hermosos cabellos y voz hechizante. Mandé a mis hombres a explorar y llegaron a su palacio. Allí los recibió con manjares y vino encantado. Al beber, se transformaron en cerdos, aunque conservaban la razón humana en sus ojos. Uno de ellos, Euríloco, escapó y me lo contó. Fui entonces solo, con la espada en la mano y el corazón en llamas. En el camino me encontré con Hermes, que descendía del cielo en alas doradas. Me ofreció una flor mágica, el moli, que me protegería de los encantamientos de la diosa. Entré en su palacio, bebí el vino, pero no caí. Ella, asombrada, supo que no era un mortal común. Amenazada por mi acero,
me juró no hacer más daño y me acogió como huésped. Mis hombres fueron restaurados a su forma humana, bañados y vestidos por manos invisibles. Durante un año entero permanecimos allí, encantados por su canto, su saber, su ternura. Pero mi corazón, aunque tentado, nunca olvidó a Ítaca. Cuando le hablé de mi partida, Circe no me retuvo. Me indicó que debía descender al Hades, al reino de los muertos, para consultar al espíritu del adivino Tiresias, pues solo él podría mostrarme el camino a casa. Así, preparé mi alma. No hay tarea más temible para un hombre vivo que cruzar al reino donde los soles no brillan. Pero mi deseo de volver a mi patria era más fuerte que el miedo a la muerte. Canto 10. Eolo, los lestrigones y la maga Circe. Cuando dejamos atrás la costa de los cíclopes, llevábamos en la sangre el peso de la muerte y en el alma el temblor del prodigio. Navegamos hasta llegar a la isla flotante de Eolo, el señor de los vientos, a quien los dioses habían entregado el poder de encerrar las tempestades en una piel de toro. Él nos acogió con hospitalidad, durante un mes entero escuchó mis relatos, y cuando partimos, me entregó un saco de cuero sellado con plata, en él estaban todos los vientos, menos uno. El que habría de empujarnos directo a Ítaca. Durante 9 días navegamos en calma, tan cerca de mi patria que ya se divisaban las antorchas en los promontorios. Mas entonces, la fatal desconfianza se apoderó de mis hombres. Creyendo que el saco contenía oro o tesoros que yo les negaba, lo abrieron en mi sueño. Los vientos, liberados como bestias encadenadas, se desataron en un rugido salvaje y nos alejaron de nuevo hacia la inmensidad del mar. Volví a Eolo, implorando ayuda, pero él nos rechazó, temiendo que fuéramos malditos por los dioses. No puedo ayudarte, Odiseo, dijo. Tu destino no es asunto de los vientos. Así, arrojados de nuevo al oleaje, fuimos a dar a la tierra de los lestrigones, gigantes caníbales de fuerza descomunal. Envié a 3 hombres a explorar, y fueron devorados sin piedad. Intentamos huir, pero fue en vano para la mayoría. Desde los riscos arrojaban peñascos enormes que partían las naves como si fueran cáscaras. Solo mi embarcación, que no había entrado en el puerto, escapó. Todos los demás hombres, todas las otras naves, perdidas. Los pocos que quedábamos llegamos entonces a la isla de Ea, hogar de la hechicera Circe, de hermosos cabellos y voz hechizante. Mandé a mis hombres a explorar y llegaron a su palacio. Allí los recibió con manjares y vino encantado. Al beber, se transformaron en cerdos, aunque conservaban la razón humana en sus ojos. Uno de ellos, Euríloco, escapó y me lo contó. Fui entonces solo, con la espada en la mano y el corazón en llamas. En el camino me encontré con Hermes, que descendía del cielo en alas doradas. Me ofreció una flor mágica, el moli, que me protegería de los encantamientos de la diosa. Entré en su palacio, bebí el vino, pero no caí. Ella, asombrada, supo que no era un mortal común. Amenazada por mi acero, me juró no hacer más daño y me acogió como huésped. Mis hombres fueron restaurados a su forma humana, bañados y vestidos por manos invisibles. Durante un año entero permanecimos allí, encantados por su canto, su saber, su ternura. Pero mi corazón, aunque tentado, nunca olvidó a Ítaca. Cuando le hablé de mi partida, Circe no me retuvo. Me indicó que debía descender al Hades, al reino de los muertos, para consultar al espíritu del adivino Tiresias, pues solo él podría mostrarme el camino a casa. Así, preparé mi alma. No hay tarea más temible para un hombre vivo que cruzar al reino donde los soles no brillan. Pero mi deseo de volver a mi patria era más fuerte que el miedo a la muerte. Canto 11. La visita al Hades. La oscuridad me envolvió como un manto pesado mientras emprendía el viaje al inframundo. Circe me había instruido cuidadosamente, debíamos cavar un foso y ofrecer sacrificios a los dioses de los muertos, a fin de que el alma de Tiresias, el adivino ciego, pudiera responder a mis preguntas.
También debía llamar a las sombras de los héroes caídos, de aquellos que una vez fueron como yo, pero que ya se han convertido en ecos de su propia gloria. Descendí con una pequeña comitiva, armados de coraje, llevando las ofrendas. Llegamos a un lugar sombrío, donde el aire era denso y frío, y el eco de los muertos flotaba sobre la tierra como un canto lejano. La oscuridad se cernía sobre nosotros, y allí, sobre la tierra desolada, cabé un foso profundo. Vertí sangre de carnero y cabra en el suelo, y el sacrificio comenzó a atraer a las sombras. Vi cómo se agolpaban, espectros de antiguos héroes y reyes, huellas de lo que alguna vez fueron vidas plenas. Primero apareció la sombra de Tiresias, quien se acercó con la solemnidad que la muerte le confería. Con una mirada vacía, comenzó a hablarme. Me advirtió que mi regreso a Ítaca no sería fácil, que los dioses estaban dispuestos a sembrar obstáculos en mi camino. Me habló de mi hogar, de mis siervos que me aguardaban y de mi esposa, Penélope, quien aún me amaba, pero también de las pruebas que habría de afrontar, los monstruos marinos, las sirenas y, por encima de todo, la cólera de Poseidón, que no me dejaría en paz. Mientras Tiresias hablaba, más sombras se alzaron de la negrura. Vi a muchos de mis compañeros caídos, entre ellos a Elpenor, un joven que había muerto tras una caída desde el techo de la casa de Circe. Su espíritu aún vagaba, y me pidió que regresara a la isla para darle sepultura. Lo prometí, aunque mi corazón estaba plagado de pesar. Luego vinieron las sombras de los grandes héroes de antaño, Agamenón, el rey que lideró las fuerzas griegas en Troya, y Aquiles, el guerrero invencible. Agamenón, cuyo regreso a casa había sido trágico, me relató su muerte a manos de su esposa, Clitemnestra, y de su amante. Su alma aún ardía con el deseo de venganza y con la tristeza de una vida rota por la traición. Aquiles, sin embargo, me habló con una extraña serenidad. A pesar de la gloria que había ganado en vida, su alma deseaba la paz de la muerte. Prefiero ser el último de los hombres vivos, me dijo, que el primero de los muertos. Sus palabras se quedaron grabadas en mi corazón. ¿De qué sirve la gloria si, al final, nos conduce a la perdición? Él, que fue tan grande, aún deseaba la simplicidad de la vida. Vi también a Áyax, quien, lleno de cólera por no haber ganado la armadura de Aquiles, aún no podía hallar paz en la muerte. Se apartó de mí, aún furioso, como si el odio lo hubiese atrapado en su sombra. Finalmente, la aparición de mi madre, Anticlea, me rompió el alma. Su sombra emergió, pálida y triste. Me reconoció al instante y me contó de la tristeza que había invadido Ítaca durante mi ausencia, de la vejez que la había alcanzado antes de su tiempo y de la agonía que sintió en el momento de su muerte. Cuando la vi, tan frágil y vacía, comprendí que, aunque había luchado por mi hogar, también había perdido tanto en el camino. Me prometí que, si alguna vez regresaba, no permitiría que nadie más sufriese de esa manera. Mi corazón estaba lleno de penas y respuestas, pero aún quedaba mucho por hacer. Había sido un viaje en el que los muertos me ofrecieron consejos, pero también me recordaron las lecciones de la vida. Como si mi alma no pudiera descansar hasta que, finalmente, mi cuerpo hubiera vuelto a Ítaca. Así, con el eco de las sombras en mis oídos, me volví hacia la luz y regresé al mundo de los vivos, dispuesto a enfrentar lo que el destino me deparara. Canto 12. Las sirenas, Escila y Caribdis. Cuando regresamos del reino de los muertos, la oscuridad que había empañado mi alma aún me seguía como una sombra. La visión de mi madre, de los héroes caídos, de los sufrimientos pasados, se mantenía viva en mis pensamientos. Pero el destino me había llamado, y el regreso a Ítaca no sería una travesía de calma. Apenas salimos de la isla de los muertos, Circe nos había advertido que enfrentaríamos 3 horrores: las sirenas, con su canto mortal; Escila, la terrible bestia de 12 patas y 6 cabezas; y Caribdis, el monstruo que traga y vomita las aguas, devorando todo lo que se acerca. Con el alma aún confundida por las sombras del inframundo, navegamos hacia el primer de los terrores, las sirenas. Desde lejos, sus voces comenzaron a llenar el aire, dulces y tentadoras, como un susurro de promesas olvidadas. Nos llamaban por nuestros nombres, nos invitaban a abandonarlo todo y acercarnos a sus costas, donde nos recibirían con dulzura. Mis hombres, aterrados por el canto, comenzaron a acercarse a las rocas, pero yo,
preparado por las palabras de Circe, les ordené que se taponaran los oídos con cera. Mi propio oído, sin embargo, no podía ser tan fácilmente engañado. Me hice atar al mástil de la nave, pidiendo que, por nada del mundo, me desataran, aunque suplicara y gritara. Mis deseos de escuchar el canto, de entender su seducción, eran más fuertes que mi cordura. Cuando nos acercamos más, las sirenas se hicieron más visibles, mujeres con cuerpos de aves, cuyo canto estaba lleno de desesperación y belleza. Se alzaban sobre las rocas, como espectros de una vida que nunca fue. Mi alma se debatía entre la tentación y el temor, entre la razón y el deseo. Pero, por fin, tras una lucha interna interminable, logré resistir. Cuando ya estábamos lejos, y el eco de sus voces comenzó a desvanecerse, me desataron, temerosos de que el destino me arrastrara al abismo. Habría quedado atrapado por su canto, como tantos otros antes que yo. Pero la paz fue breve. En el horizonte, como una sombra gris y colosal, apareció Escila. Sus 12 patas se movían con una rapidez aterradora, y sus 6 cabezas, cada una con 3 filas de dientes afilados como espadas, nos miraban con hambre. La terrible bestia se alzó sobre nosotros y, en su furia, comenzó a devorar a mis hombres, arrancándolos de la nave uno por uno, mientras yo, impotente, veía. No pude hacer nada, excepto mirar y maldecir mi destino. Tantos compañeros perdidos. Pero lo peor aún estaba por venir. Escila ya nos había herido, pero el verdadero peligro acechaba cerca. Caribdis, el monstruo marino que tragaba las aguas y las escupía en un vorágine tan poderoso que podía devorar naves enteras. Vi la oscura abertura de su boca, un abismo negro que parecía querer devorarlo todo. Si nos acercábamos, nuestras vidas quedarían selladas. Con desesperación, conduje la nave lo más cerca posible de las rocas donde Escila cazaba, buscando evitar el infierno de Caribdis. Algunos de mis hombres ya habían caído, pero al menos salvaríamos el resto, si la suerte nos acompañaba. Pasamos, casi a rozar la muerte misma, pero al final, Caribdis se tragó la nave de los otros y dejó a la nuestra escapar por un milagro. Con los sobrevivientes, llegamos finalmente a la isla del Sol, el dios del sol. Allí, como Circe había advertido, y como los vientos que soplaban desde el fondo del océano me empujaban, cometimos el error que nos costaría el resto de nuestra travesía. Canto 10. El regreso a Ítaca. Después de tantos años de sufrimiento, de pruebas y tragedias, al fin llegamos a la costa de Ítaca, mi hogar. El mar, que tanto me había despojado, parecía ahora más benigno, como si la misma tierra me abrazara, aunque la maldición de Poseidón aún me perseguía. Cuando la nave tocó tierra, los dioses, en su infinito juego, me disfrazaron de mendigo, pues sabían que aún no había llegado el momento de mi reencuentro con Ítaca tal y como la conocía. A la orilla me recibió Eolo, el señor de los vientos, quien me había dado el control de las tormentas, pero mi rostro y mi corazón no eran los mismos. Las cicatrices del alma pesaban más que las del cuerpo. Tras dejar la nave en tierra, mis hombres partieron a buscar la ciudad, mientras yo me quedaba a esperar, sabiendo que debía actuar con cautela. En mi soledad, observé la tierra, los olivares, las colinas que aún reconocía, y el olivo antiguo que marcaba el umbral de mi hogar. Era la misma Ítaca que había dejado, pero tan distinta, porque los años habían cambiado todo, y yo ya no era el mismo Odiseo que partió en busca de gloria. El héroe había caído, pero el hombre que regresaba ya no era ni sombra ni eco. A medida que avancé por la isla, encontré al fiel Eumeo, el porquero, que me recibió como si la vida misma dependiera de esa acción. Su alma no había olvidado a su señor, ni la luz de su esperanza se había apagado. Le dije que era un pobre mendigo, y él, en su bondad, me acogió sin saber la verdad, pero en sus ojos había algo más. Su mirada reflejaba la lealtad que aún mantenía viva. Pasaron los días, y en el corazón de la noche, la diosa Atena me apareció, revelándome mi verdadero ser. Es hora de que tomes lo que es tuyo, me dijo. En ese instante, la gloria de Ítaca volvió a mi pecho. Pero la diosa también me advirtió que mi regreso no sería fácil. Los pretendientes, hombres arrogantes que habían tomado mi casa y pretendían desposar a Penélope, aún no sabían de mi presencia. Fue entonces cuando decidí hacer mi último acto de astucia. De la misma forma en que los dioses me habían cambiado,
yo debía cambiarme a mí mismo. Nadie debía reconocerme, ni siquiera mi amada esposa. Así me vestí con harapos, como un mendigo, ocultando mi poder y mi reino, y me dirigí al palacio, donde los hombres que mancillaban mi hogar me esperaban sin saber que yo, Odiseo, el rey de Ítaca, había regresado. Canto 14. El regreso a la casa de Odiseo. Después de haber sido recibido con bondad por Eumeo, el fiel porquero, que aún no sabía quién era en realidad, pasé la noche en su humilde choza. Aunque el corazón me dolía por el tiempo perdido, sabía que debía actuar con cautela. Mi hogar estaba lleno de intrusos que no solo violaban mis bienes, sino que también deseaban despojarme de la mujer que había sido mi compañera en la vida y en la lucha. Eumeo me acogió como un hermano, pues la lealtad de los siervos en Ítaca no se había quebrado, y su corazón era tan fuerte como su fe. Mientras pasábamos la noche, le conté una historia inventada, ocultando mi identidad, pues aún no era el momento de revelarme por completo. Le dije que había viajado mucho, y que había conocido al famoso Odiseo, que aún se encontraba lejos. Su respuesta, llena de pesar y amor por su señor perdido, me conmovió profundamente. Así, al amanecer, salí hacia el palacio, decidido a no dejarme llevar por la emoción. Cada paso que daba sobre la tierra que había conquistado, que había defendido con sangre, era una promesa de justicia que no podría ignorar. El sol apenas asomaba sobre las colinas cuando me encontré de nuevo con la visión de mi hogar, la gran casa que había sido el centro de mi vida, ahora invadida por esos hombres sin honor. Al llegar, los sirvientes no me reconocieron, pues mi apariencia había cambiado tanto, pero no todos eran iguales. La fiel Euma, una de las criadas que aún quedaba en mi casa, me vio y me saludó con sorpresa, aunque con una simpatía genuina. A ella también le conté una historia, aunque le sugerí que aún quedaba esperanza para la casa de Odiseo, un consuelo que mi alma necesitaba mientras me acercaba a la hora del juicio. Una vez dentro, observé con creciente ira el derroche que los pretendientes realizaban. Estaban sentados en mis sillas, bebiendo de mis copas, jugando a los dados como si mi hogar fuera un tablado de juegos y no el refugio de una familia noble. Me sentía como un espectador en mi propio reino, un fantasma condenado a observar cómo otros usurpaban mi vida. Penélope, mi esposa, aún sin saber quién era, se mantenía distante, triste, pero firme en su fidelidad. Las lágrimas no me faltaron al ver cómo mi ausencia había marcado su alma, pero también la fortaleza que aún mantenía. Todo lo que había hecho hasta ese momento me había llevado a este instante, a este punto en el que la justicia debía ser restaurada. Esa noche, me retiré en silencio, pero mi mente estaba llena de planes, de astucias que debían ejecutarse con precisión. Sabía que los dioses me habían dado la oportunidad de volver, pero también que solo con la astucia podría recuperar lo que una vez fue mío. El regreso no fue solo físico, sino también una batalla por la verdad, el honor y la justicia. Canto 15. El regreso de Telémaco a Ítaca. Mientras mi alma se alistaba para la batalla final, en la que mis enemigos recibirían su merecido castigo, el destino no solo me ofrecía mi propia venganza, sino también la de mi hijo, Telémaco, que finalmente regresaba a Ítaca tras una larga travesía para encontrarme y reclamar mi lugar. Él había sido mi esperanza en todo este tiempo, aunque sus fuerzas aún no habían sido probadas en la guerra de los hombres. Mi hijo, valiente y lleno de inquietudes, había partido para encontrar noticias de su padre, pero no imaginaba que yo, el hombre que había creído muerto, estaba ya entre los suyos, oculto tras un disfraz de mendigo. Mientras él viajaba, yo me preparaba para el final, observando el palacio, contando los días hasta que el último de los pretendientes cayera. En el camino de regreso, Telémaco llegó a Ítaca, acompañado de su nave y sus hombres, con el corazón lleno de incertidumbre, pero también con la determinación de hacer justicia. Aunque no sabía aún que yo estaba allí, disfrazado, su llegada fue el presagio de que el tiempo de la venganza se acercaba. Telémaco estaba a punto de enfrentar el mundo de los hombres como su padre, con el mismo valor que yo había tenido en mi juventud. Al llegar al palacio, Telémaco fue recibido por los pretendientes como un niño sin poder, pero con una presencia que ya marcaba la diferencia. Los hombres que ocupaban mi casa no podían ver más allá de su arrogancia, y por eso no comprendían el peligro que representaba este joven que había regresado para tomar lo que era suyo. Me dirigí a Eumeo,
quien aún me cuidaba, y le pedí que trajera a mi hijo al palacio. Así, juntos, comenzaríamos nuestra última batalla. Le expliqué a Telémaco, ahora un hombre en su propio derecho, lo que debía hacer, confiar en mí y no ser desviado por la locura de los pretendientes. Su alma ardía con rabia, pues no solo eran enemigos de su madre, sino también de la memoria de su padre, que ahora había regresado. Telémaco, aún sin saberlo, tomaba su lugar en el tablero que yo había preparado, y me prometió que no descansaría hasta que mi justicia fuera restaurada. Sin embargo, lo que él aún no entendía completamente era que él mismo iba a ser clave en la derrota de los hombres que habían tomado mi casa. Canto 16. La revelación a Telémaco. El día finalmente había llegado. La tensión en el aire se sentía densa como la niebla que cubre el mar en las primeras horas de la mañana. Mientras Telémaco y yo nos reuníamos, por fin revelé mi identidad, dejando caer el disfraz de mendigo que había utilizado para acercarme al corazón del palacio sin ser reconocido. Fue un momento de gran significado para mí, pues mi hijo, que había crecido bajo la sombra de mi ausencia, ahora podía ver la verdad ante sus propios ojos. La mirada de Telémaco al saber quién era, de ver en mí al hombre que había sido su esperanza, era una mezcla de asombro, alegría y desesperación. «Padre», exclamó, su voz quebrada por la emoción, pero también por la mezcla de temor y coraje que lo atravesaba. No sabíamos qué nos depararía el futuro, pero sabíamos lo que debía hacerse. Telémaco, ya no el niño que partió a buscarme, sino un hombre armado con la voluntad de su linaje. Se preparaba para enfrentar a los pretendientes con la fuerza que le daba el saber que su padre regresaba a reclamar lo que le pertenecía. El abrazo entre nosotros, tan lleno de emoción, también era el de un pacto silencioso, un compromiso de que juntos recuperaríamos lo que nunca debimos perder, Ítaca, su madre, y nuestro nombre. Le pedí que no temiera, que confiara en mí como siempre lo había hecho. Ahora, por fin, él y yo podríamos luchar juntos. Él se pondría de mi lado, tal como lo habían hecho mis leales, como Eumeo y los demás que aún guardaban fidelidad. Nos dirigimos entonces hacia el palacio, donde los pretendientes aún se encontraban, ajenos al destino que les esperaba. Cada paso que daba Telémaco junto a mí me llenaba de orgullo. Era joven, sí, pero ya mostraba la fortaleza de un hombre que había crecido en la ausencia de su padre, y en su corazón ardía la misma justicia que siempre me había guiado. Al llegar al palacio, uno de los sirvientes, Melantio, nos miró con desprecio. No comprendía lo que estaba por suceder. Había perdido su lealtad por completo, como tantos otros, pero mis ojos no se apartaron de él y un frío presagio se cernió sobre él. Mientras tanto, el palacio se llenaba de risas y conversaciones banales de los pretendientes que no sabían que la hora de su caída había llegado. Ninguno de ellos se dio cuenta de que estábamos observándolos, planeando su perdición. Cuando entramos, Penélope, mi fiel esposa, me vio, pero aún no reconoció en mí al hombre que había sido su compañero, su amante, su todo. Estaba tan cambiada, tan marcada por la angustia, que temí que mi regreso fuera más difícil de lo que pensaba. Sin embargo, ella me recibió con el respeto que un huésped merecía, como lo había hecho siempre, sin saber que el hombre que tenía frente a ella era el que había esperado en su corazón. Así comenzó el juicio final. Las risas y los banquetes fueron interrumpidos por el caos que nosotros, padre e hijo, habíamos orquestado. La lucha por nuestra casa, por nuestra familia, comenzaba en ese instante. Los pretendientes, arrogantes y confiados en su número, pronto descubrirían que no podían derrotar la voluntad de un hombre que había superado tantos obstáculos. Mi mente estaba tranquila, pues sabía que el momento de la venganza había llegado. Telémaco lucharía a mi lado, y no fallaría. Juntos, defenderíamos lo que nos pertenecía. Canto 17. La llegada al palacio y la humillación de los pretendientes. El día que había esperado durante tanto tiempo había llegado. Había pasado años vagando por mares y tierras extrañas, pero al fin, el tiempo de la venganza había llegado, y no solo para mí, sino también para mi hijo Telémaco. Al regresar al palacio, la tensión en el aire era casi palpable. La casa que alguna vez fue un refugio de alegría y festín,
ahora estaba impregnada de la arrogancia y el derroche de los pretendientes que no solo habían usurpado mi hogar, sino que también habían mancillado el honor de mi familia. Al entrar, aún disfrazado de mendigo, un profundo sentimiento de rabia recorría mis venas. Observé cómo los hombres que se aprovechaban de mi ausencia se reían y bebían, sin tener idea de que su fin estaba cerca. En mis pensamientos, los recuerdos de mis compañeros caídos en la travesía, de mi madre y de mi fiel Penélope, se cruzaban con el fuego de la justicia que iba a descargar sobre ellos. Pero, por ahora, debía mantener la calma y esperar el momento preciso para actuar. En ese instante, el fiel Eumeo y Telémaco llegaron también al palacio, y aunque Telémaco no conocía aún toda la magnitud de lo que estaba por suceder, sus ojos mostraban una determinación inquebrantable. Él también había sentido la presión de los años sin saber si su padre volvería, y ahora, de alguna forma, nuestro destino estaba entrelazado. La humillación comenzó casi inmediatamente. Melantio, uno de los sirvientes desleales, me insultó como si fuera un mendigo sin valor, y en ese momento, su desprecio despertó mi ira. Sin embargo, me mantuve sereno, pues sabía que el caos no había comenzado aún. Todos los pretendientes se mofaban de mí, de mi ropa raída y mi aspecto de desdichado, sin comprender que aquel que tenían frente a ellos era el mismo hombre que había vencido a monstruos y dioses, y que había recorrido todo el mundo en busca de su destino. Mientras tanto, Penélope permanecía en su habitación, ajena a lo que sucedía en el salón. Al verla tan distante, sentí un dolor profundo en mi corazón, pues había sido ella quien me había mantenido vivo en mis pensamientos durante todos esos años. La espera había sido larga para ambos, pero la vida de un hombre como yo nunca es sencilla, y mi regreso no sería distinto. Con mi mente fría y calculadora, comencé a preparar el terreno para lo que vendría. Los pretendientes estaban demasiado absortos en su propia diversión, y no sospechaban que el juicio final estaba a punto de comenzar. Lo que me sorprendió, sin embargo, fue el desprecio de Melantio, quien se burló de mí nuevamente, incluso empujándome. Y eso despertó en mí un deseo de venganza tan fuerte que sentí como si las sombras del inframundo me rodearan. A lo lejos, vi que Telémaco me observaba con una mezcla de admiración y ansiedad. El momento de tomar acción se acercaba, y con un gesto, le indiqué que fuera al interior del palacio, donde los pretendientes ya se preparaban para continuar con su banquete. Ya no había vuelta atrás. Ahora que habíamos llegado, ahora que me había revelado, los pretendientes conocerían el verdadero rostro de Odiseo, el hombre que había desafiado a los dioses, y ellos no serían una excepción a la ley divina de justicia. Canto 18. La confrontación y la humillación final. La noche se cernía sobre el palacio, pero la tensión que sentía en mi pecho era más pesada que la oscuridad misma. Había llegado el momento de poner en marcha mi venganza, pero no de manera precipitada. Los dioses me habían otorgado la astucia, la paciencia y el coraje para preparar cada paso con cuidado. Sabía que no solo debía derrotar a los pretendientes, sino también restaurar el orden y la justicia en mi hogar. La fiesta seguía, como si nada estuviera en juego, y mis enemigos se reían de mí, el mendigo que había llegado a su casa sin nada, tan solo con la esperanza de un gesto de compasión. Pero ellos no sabían que estaban jugando con el filo de una espada afilada, que no tardaría en caer sobre ellos. La crueldad de Melantio y los demás sirvientes desleales no conocía límites. Me insultaban, me empujaban, pensaban que podían hacer de mí lo que quisieran, pues no me reconocían. Sin embargo, a cada ofensa, a cada mirada de desprecio, mi voluntad se fortalecía. Ya no era el hombre que había dejado Ítaca años atrás. La rabia y la justicia se agolpaban en mi alma, y mi mente calculaba cada acción con precisión. Mi corazón ardía de furia, pero mi rostro permanecía impasible, como el de un rey que observa su reino en ruinas. Y así, mientras los pretendientes continuaban su banquete, me dirigí a la entrada del salón. Penélope, mi esposa amada, aún no sabía que el hombre que tenía ante ella no era otro que su Odiseo. La duda y el sufrimiento se reflejaban en su rostro, pues, a pesar de los años, su corazón seguía esperando. Pero ella no podía imaginar que el destino que tanto había deseado ya estaba al alcance de su mano. Sin embargo, había algo que me dolía profundamente, ver a mi esposa tan cambiada por la espera, por la angustia,
por la presión de los años sin saber si yo volvería o no. Me dolía más que las cicatrices de mi cuerpo. Una vez dentro, los pretendientes se burlaron de mí, pensando que todo seguía igual. Me ofrecieron una copa de vino, sin saber que estaban ofreciendo la bebida de su perdición. En mis ojos brillaba el fuego de la justicia, pero mi voz seguía tranquila, casi como un susurro. No debían saber aún que el juicio final había llegado. En ese instante, algo curioso ocurrió. Penélope apareció, y su presencia llenó el salón. Ella aún no sabía quién era el mendigo, pero no podía ignorar el aire de misterio que rodeaba mi regreso. Los pretendientes, creyendo que la situación estaba bajo su control, comenzaron a hablar con ella como si todo estuviera en sus manos. Sin embargo, mi esposa se mantenía firme, una mujer fuerte, que a pesar del tiempo, seguía siendo la misma que me había esperado todos esos años. Y en su mirada, algo cambió, una chispa de reconocimiento, un destello de esperanza. No obstante, no era el momento de revelar mi identidad por completo. En ese instante, las palabras de Penélope sobre la prueba del arco me llegaron como una señal. Era el momento de demostrar mi poder, demostrar que era el único que podía, de una vez por todas, recuperar lo que me pertenecía. Al escucharla, supe que el destino estaba marcado, y que la prueba del arco sería la última prueba de los pretendientes. Así, mientras todo parecía en calma, la tensión en el aire creció. No solo los pretendientes iban a ser juzgados, sino que también los dioses se sentían cercanos, observando el cumplimiento de la justicia. El momento de actuar estaba cada vez más cerca, y mi destino, al fin, estaba a punto de cumplirse. Canto 19. La prueba del arco y la revelación. El aire estaba tenso, como si el propio mundo estuviera conteniendo el aliento. Los pretendientes, ajenos a lo que estaba por suceder, continuaban en su alocada celebración, creyendo que todo seguía bajo su control. Sin embargo, yo sabía que el momento de la venganza había llegado. La noche se adentraba más, y mi corazón latía con fuerza, pues sabía que cada segundo que pasaba nos acercaba al juicio final. En este clima de incertidumbre, Penélope finalmente hizo su aparición, como la reina que siempre fue. Con una serenidad que solo ella poseía, se acercó a los pretendientes y en un tono que pretendía ser casual, mencionó la famosa prueba del arco. La prueba era un rito que había mantenido durante todos estos años, la promesa de que el hombre que pudiera tensar mi arco y disparar la flecha a través de 12 hachas sería el legítimo dueño de mi esposa y mi reino. Pero sabía que nadie, ninguno de los arrogantes pretendientes que ocupaban mi hogar, sería capaz de superar este desafío. Y ese, precisamente, sería el momento en que mi verdadera identidad saldría a la luz. Cuando los pretendientes comenzaron a luchar por el arco, uno tras otro, sus esfuerzos fueron inútiles. Sus cuerpos débiles no pudieron tensar el arco como lo hacía un hombre de guerra, un hombre que había luchado contra monstruos y enfrentado dioses. Cada intento fue un fracaso, y la risa de los pretendientes resonaba en el salón, sin saber que estaban siendo observados por el verdadero dueño de todo lo que poseían. Al verlos luchar y fallar, mi alma se llenó de un orgullo silencioso. Sabía que la astucia que me había dado la victoria en tantas batallas, y que me había permitido regresar a casa, también sería la que me llevaría al triunfo en este último desafío. Cuando me llegó el momento de tomar el arco, el salón se llenó de una expectación tangible. Sin embargo, yo no sentí miedo ni ansiedad. Tomé el arco con manos firmes, y al sentir la madera y las cuerdas bajo mis dedos, supe que mi regreso estaba completo. Mi cuerpo, acostumbrado a tensar este arco en las guerras que ya parecían pertenecer al pasado, movió el brazo con la facilidad de un experto. La flecha voló a través de los 12 hachas, de manera perfecta y precisa. No hubo fallos, no hubo duda. La prueba estaba terminada, y la justicia se había cumplido. El silencio cayó sobre el salón, un silencio pesado, marcado por la incredulidad de los pretendientes, que observaban atónitos, incapaces de comprender lo que acababa de ocurrir. Había logrado lo que solo yo podía lograr, porque mi fuerza, mi astucia y mi destino eran los de un hombre que había superado todas las pruebas que los dioses le habían puesto en su camino. El arco ya no era un símbolo de mi poder, sino un recordatorio de que mi regreso estaba sellado por la voluntad de los dioses.
Y entonces, cuando todo parecía estar en su lugar, mi verdadero acto de justicia comenzó. Los pretendientes, aún confundidos, no comprendían lo que sucedía. Fue en ese preciso momento cuando revelé mi identidad y mi voz resonó por todo el salón como un trueno que anuncia la tormenta. Soy Odiseo, el que ha regresado para reclamar lo que es mío, declaré con firmeza. La reacción de los pretendientes fue inmediata. Algunos intentaron huir, otros se arrodillaron, pero ya era demasiado tarde. La justicia, en su forma más pura, había llegado. Mi mano, armada de determinación, sería la que restaurara el orden en mi hogar. No había marcha atrás. Canto 20. La venganza final. El salón del palacio de Ítaca, ahora impregnado con la incertidumbre, se transformó en el escenario de lo que había sido una larga espera. La tensión llenaba el aire, como un preludio de tormenta que estremece al mar antes de la tempestad. Yo, Odiseo, el hombre que había viajado a través de mares y tierras lejanas, el hombre que había vencido monstruos y dioses, estaba de vuelta, listo para reclamar lo que por derecho me pertenecía, mi reino, mi hogar, mi familia. El momento final había llegado, y lo sabía. Mi corazón ardía con el fuego de la justicia, pero mi mente seguía fría, calculadora, porque aún en medio de la furia de la venganza, entendía que debía actuar con precisión. Aquel palacio, que había sido despojado de su honor por estos hombres que usurpaban mi casa, conocería el peso de mi justicia. Los pretendientes, ajenos a lo que les esperaba, continuaban con sus festines y burlas. Me observaban como el mendigo desdichado que pensaban que era, incapaces de imaginar que en mí se escondía el rey de Ítaca, el hombre que había regresado para poner fin a su reinado de arrogancia. Pero mi paciencia había sido tan larga como el tiempo que pasé en las tierras lejanas, y ahora no me quedaba más que ejecutar lo que había planeado con tanto sigilo. Telémaco, mi hijo, era el primero en estar a mi lado, pero aún no entendía la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Con sus ojos brillando de indignación, se mantenía cerca, esperando mi señal. Sabía que en su corazón había una mezcla de ansiedad y orgullo. Él, como yo, sabía que el momento de la justicia se acercaba y no sería un simple espectador. Observé cómo los pretendientes seguían burlándose de mí sin saber que estaban ante su final. Fue entonces cuando, como si todo estuviera escrito, me acerqué a Antinoo, uno de los más arrogantes, y le lancé una mirada que, aunque tranquila, llevaba consigo el peso de los dioses. No tenía que hacer nada más, pues mi destino estaba a punto de cumplirse. De repente, cuando todo parecía normal, me lancé al ataque. La venganza fue rápida, fulminante, como un relámpago que ilumina el cielo y destruye todo a su paso. Mis flechas volaron hacia los hombres que se habían burlado de mí, y en un abrir y cerrar de ojos, Antinoo y los demás fueron derribados. No hubo piedad, no hubo clemencia. Ellos habían sido los usurpadores, los que habían manchado mi hogar con su arrogancia y su desdén. Algunos intentaron huir, pero ya era tarde. Mis compañeros leales, como Eumeo, se levantaron junto a Telémaco para sellar el destino de los que quedaban. El sonido de los gritos de los pretendientes fue sofocado por el sonido de mis flechas, y uno a uno, cayeron al suelo. Cada uno de ellos pagó por el mal que había hecho, por la humillación que había infligido a mi familia. Mi corazón latía con fuerza, pero no por la venganza consumada, sino por la justicia restaurada. El reino que me había sido arrebatado regresaba a mis manos, y mi hogar volvía a ser el lugar donde reinaba la paz y el orden. Penélope aún no entendía del todo lo que había sucedido, pero al ver los cuerpos caídos y escuchar mi voz resonando por el salón, se dio cuenta de que todo lo que había esperado había llegado a su fin. La tormenta, que había estado cociéndose durante años, finalmente se desató, y en su despertar, la casa de Ítaca quedó limpia de los invasores que la habían mancillado. El reino había vuelto a su legítimo dueño, y la justicia se había consumado en su forma más pura. Canto 21. La restauración y la reconciliación. La justicia, al fin, había sido cumplida. El palacio, que había sido invadido por los pretendientes y cuya arrogancia había mancillado mi hogar, ahora yacía en ruinas. Los cuerpos caídos de aquellos que osaron ocupar lo que por derecho me pertenecía descansaban por todo el salón, mientras el eco de sus gritos de desesperación se desvanecía en la quietud.
La venganza, que había sido precisa y fulminante, se había consumado, pero aún había algo más que debía suceder. Aquel era el momento en que mi hogar, mi reino y mi familia debían ser restaurados en su plenitud. Todo había llegado a su fin, y mi corazón, aunque lleno de satisfacción, estaba también marcado por la soledad de los años perdidos. Durante tanto tiempo, había sido un extraño en mi propia casa. El regreso que había esperado con ansias, el regreso que los dioses me habían otorgado tras tantas pruebas y sacrificios, no podía completarse sin la reconciliación con aquellos que aún quedaban. Mi hijo, Telémaco, quien había crecido sin mi presencia, pero cuya sangre y coraje ahora me acompañaban, se mantenía firme a mi lado. A su lado, mis fieles sirvientes, como Eumeo, me ayudaban a restaurar el orden en el palacio. Sabía que no todos los desafíos habían terminado, pero también sabía que lo más difícil ya había pasado. Había recuperado lo que me había sido arrebatado, pero mi hogar no estaría completo sin la paz que solo el regreso a mi esposa podría traer. El momento de la reconciliación con Penélope llegó finalmente. Ella, mi fiel esposa, quien durante tantos años había guardado la esperanza de mi regreso, me miró con una mezcla de incredulidad y alivio. A pesar de los años de sufrimiento, ella seguía siendo la mujer que había amado, la mujer que había esperado, la mujer que había permanecido inquebrantable en su fe. Al principio, ella no podía creer lo que veía. Había pasado demasiado tiempo, y el dolor de mi ausencia había marcado su alma. Me observaba como si fuera un extraño, pero también con la esperanza que aún conservaba en su corazón. No necesitaba palabras, pues nuestros corazones se entendían sin necesidad de pronunciarlas. La mirada en sus ojos reflejaba tanto la angustia de la espera como la dicha del reencuentro. Finalmente, fue el momento de la prueba que había dejado en el aire durante tantos años, la cama. Habíamos construido nuestra cama con nuestras propias manos, con un tronco de roble que yo mismo había plantado. Penélope, quien siempre había sido tan astuta, propuso una última prueba para asegurarse de que yo era realmente su esposo, Odiseo. Su voz tembló ligeramente cuando dijo que movería la cama, un acto que solo yo podría hacer, ya que la cama estaba construida alrededor de un roble que no se podía mover. Al escucharla, mi corazón se llenó de emoción y una sonrisa apareció en mi rostro, pues la prueba era más que evidente. Me dirigí a la cama y, con una sola mano, moví el roble que había sido parte de nuestra unión. Penélope comprendió entonces que era yo, su verdadero Odiseo, el hombre con quien había compartido tantos momentos y que había regresado finalmente a su lado. El reencuentro fue más dulce que cualquier victoria ganada en la batalla. Mis brazos la envolvieron, y por fin, la oscuridad de los años de separación se disipó. La guerra, la angustia y la espera se desvanecieron, y el amor que habíamos compartido regresaba para sanar todas las heridas. El hogar de Ítaca, el lugar donde nuestra historia comenzó, estaba completo nuevamente, restaurado por la voluntad de los dioses y por la fuerza de nuestro amor. El destino que los dioses me habían otorgado se había cumplido. Mi hogar estaba de vuelta en mis manos, mi reino había sido restaurado, y mi familia estaba reunida. Las pruebas, las luchas y las penurias ya quedaban atrás. Ahora, solo quedaba la paz que por tanto tiempo había sido esquiva. Canto 22. La paz restaurada y el restablecimiento del reino. El suelo de Ítaca, el hogar que había sido testigo de tantas batallas, tanto sufrimiento y tanto amor, estaba finalmente limpio de la plaga que habían sido los pretendientes. La furia que había vivido dentro de mí durante tantos años de ausencia había encontrado su cauce. Cada paso que daba hacia la victoria era más firme, y cada flecha que disparaba era un acto de justicia por los años perdidos. Sin embargo, no era solo la venganza lo que me había traído hasta aquí, sino también la restauración, la esperanza de que mi reino, mi hogar y mi familia pudieran vivir de nuevo en paz. Los cuerpos de los pretendientes yacían por todo el salón, testigos de la furia divina y humana que había caído sobre ellos. El palacio, que había estado lleno de arrogancia y desdén, ahora era un lugar de silencio. Y aunque el eco de los gritos de los caídos se desvanecía con el viento, mi corazón seguía latente con una mezcla de satisfacción y tristeza. El tiempo que había perdido, la gente que ya no estaba, las vidas que ya no podían ser recuperadas. Todo eso permanecía en mi alma como una marca indeleble. Pero la justicia,
tal como los dioses lo habían decretado, había prevalecido. Mi hogar había sido recuperado, y los que lo habían mancillado, los que habían jugado con el destino, ya no estaban. En su lugar, Penélope, mi amada esposa, y Telémaco, mi valiente hijo, eran los que ahora daban testimonio de la verdad que había sido restaurada. Ítaca, nuestra Ítaca, ya no era una tierra asolada por los invasores, sino una vez más un lugar de familia y realeza. Con cada paso que daba por el palacio, sentía como si las sombras del pasado se disiparan. El lugar que había sido tan ajeno a mí, ahora era el mismo hogar que había dejado atrás, pero también un lugar renovado, marcado por la justicia y la verdad. Mis pensamientos volvían a Penélope, mi fiel esposa, que había permanecido tan leal, tan astuta y tan valiente en mi ausencia. Sabía que su sufrimiento había sido grande, pero también sabía que su fe en mi regreso nunca había vacilado. A su lado, Telémaco, mi hijo, que había crecido bajo la sombra de mi falta, había mostrado una valentía que me enorgullecía. Juntos, con su apoyo, habíamos restaurado el equilibrio en nuestro hogar. El palacio, ahora limpio de impurezas, comenzó a recuperar su antigua gloria. Las mujeres que habían sido las sirvientas de los pretendientes, como Euricleia, se reunieron en el patio, y la vida comenzó a fluir de nuevo con una normalidad que sentía tan lejana. Los días de festín, de tranquilidad, de paz, volvieron a llegar a Ítaca. Las ofrendas a los dioses fueron hechas con generosidad y la vida volvió a sentirse como un regalo. Con todo lo que había pasado, aún sabía que la paz era algo que debía ganarse con trabajo y dedicación. Había restaurado mi casa, pero también tenía que cuidar de mi pueblo. Los dioses, sabedores de las dificultades que había atravesado, me miraban desde lo alto, y yo les ofrecía mis agradecimientos, pues no era solo un hombre de guerra, sino también un hombre de justicia. Mi reino necesitaba ser reconstruido, no solo en muros, sino también en corazones. La gente de Ítaca, que tanto había sufrido con los años de mi ausencia, finalmente veía en mí no solo al guerrero, sino también al líder que les devolvería la estabilidad. Había vuelto a ser el rey de mi tierra, no solo por la fuerza de mis brazos, sino por la sabiduría que solo puede obtenerse a través de las pruebas más difíciles. Penélope y Telémaco, con el tiempo, llegaron a comprender lo que había pasado en mi corazón. La guerra de mis años de ausencia no solo había sido externa, sino también interna. La batalla por regresar, por restaurar el orden, por mantener la fe, me había forjado como hombre y como rey. Ítaca renacía, y con ella, la familia que tanto había luchado por sobrevivir en la esperanza de este regreso. Finalmente, el viento de la paz soplaba sobre Ítaca, y con él, el canto de las aves regresaba a los campos, el sonido de los arados surcaba la tierra, y la vida continuaba con la serenidad que había sido tan esquiva. El hogar, la familia y el reino que tanto había perdido, ahora eran míos nuevamente, y la esperanza brillaba en cada rincón de mi hogar restaurado. Canto 23. El reencuentro con Penélope. La paz, que había sido una larga espera en mi corazón, finalmente comenzaba a tomar forma en mi hogar. Había regresado, había restaurado la justicia, y los pretendientes que habían deshonrado mi nombre y mi casa ya no estaban. Sin embargo, aún había una prueba más que debía afrontar, una que solo yo y Penélope podríamos compartir. Cuando Penélope me vio por primera vez, la incredulidad y la esperanza brillaban en sus ojos. Era como si no pudiera creer lo que veía, aunque en el fondo de su ser sabía que solo yo, su verdadero esposo, podía haber pasado por todo lo que había atravesado para regresar a su lado. Pero en su corazón también había dudas, y esa duda, comprensible por su sufrimiento y su espera, era algo que debía resolver. Había sido fiel a su promesa durante todos esos años, esperando por mí, aunque todos los demás creyeran que estaba perdido para siempre. Mientras los pretendientes se aprovechaban de su hospitalidad, ella no se dejó llevar por las falsas promesas. Estaba decidida, como la mujer astuta y sabia que siempre había sido, a asegurarse de que el hombre que regresara a ella fuera realmente su Odiseo. Fue ella quien, al ver que ya no quedaba más que una sombra de lo que los pretendientes pensaban que era, propuso la prueba de la cama, una prueba que solo yo podría pasar. Nuestra cama había sido construida en torno a un roble, una de las raíces más fuertes de la vida que habíamos compartido. Nadie más podría moverla, ni siquiera la más fuerte de las manos.
Yo, con una sonrisa en los labios, supe que ella había hecho la prueba no para dudar de mí, sino para confirmar lo que su corazón ya había entendido. Me levanté con firmeza y, al mover el roble, mostré sin lugar a dudas que era yo, el Odiseo que había regresado después de tantas tribulaciones. Cuando ella vio esto, su rostro cambió. La incertidumbre se desvaneció y una mezcla de alivio y amor invadió su ser. Finalmente, Penélope y yo nos reunimos como nunca antes, sabiendo que todo lo que habíamos sufrido había valido la pena. La distancia, los años de dolor, los sacrificios, habían sido solo pruebas que los dioses nos habían dado. Ahora estábamos juntos de nuevo, y el futuro, aunque incierto, ya no podía separarnos. Canto 24. La paz restaurada. Después de todo lo que había ocurrido, de todas las pruebas y sacrificios, el fin de mi largo viaje había llegado, y mi regreso a Ítaca, por fin, era completo. La furia que había ardiendo dentro de mí, la venganza que había sido consumada, ahora se desvanecía, dejando solo la sensación de la paz que tanto había anhelado. Había reclamado mi hogar, había restaurado mi reino, y ahora, el tiempo de la guerra y la lucha se desvanecía en el horizonte. Lo único que quedaba era la reconciliación y la restauración. El último eco de la violencia, el último grito de los pretendientes caídos, ya se había desvanecido. La justicia se había cumplido y mi hogar, aunque marcado por el sufrimiento, ahora estaba limpio de impurezas. Sin embargo, aún quedaba una última parte de este viaje, algo que necesitaba resolverse, el destino de aquellos que habían caído, el final de mi regreso. Cuando los cuerpos de los pretendientes fueron recogidos, el alma de mi pueblo respiró un alivio que había tardado tanto en llegar. Pero aún quedaban dudas, aún estaba presente la pregunta de si realmente mi regreso sería aceptado en su totalidad. Mi hijo Telémaco, mi valiente hijo, había hecho todo lo posible para asegurar que el reino de Ítaca fuera restaurado de la mejor manera posible. A su lado, los que habían sido leales a nuestra casa, Eumeo y los demás, seguían trabajando para reconstruir lo que había sido destruido. Pero en el fondo de mi corazón, algo no estaba completo aún. Sabía que los dioses debían ser los encargados de dar el último toque a la restauración de Ítaca, y eso ocurrió con la llegada de Hermes, el mensajero de los dioses, quien vino a hablar conmigo. Él fue el que trajo las palabras de Zeus, anunciando que la venganza había sido cumplida y que la paz debía llegar. Pero también, el Dios de los dioses nos habló de la importancia de no dejar que la ira y la furia siguieran marcando nuestros corazones. De esta forma, la guerra de mi regreso llegó a su fin. Los fantasmas de los pretendientes fueron enviados al inframundo, y con ello, la tranquilidad volvió a Ítaca. Yo, Odiseo, el hombre que había viajado por mares y tierras extrañas, que había enfrentado monstruos y dioses, ahora podía finalmente descansar en mi hogar, con mi familia a mi lado y el reino bajo mi cuidado. El resto de los días que me quedaban en Ítaca ya no serían marcados por la lucha ni por la ansiedad del regreso. El reino había sido restaurado, mi hogar había sido reunificado, y mi esposa, Penélope, estaba a mi lado. Telémaco, mi hijo, ya estaba listo para ser el próximo en llevar las riendas del reino, y yo, por fin, podía ver que todo lo que había perdido había sido recuperado, no solo por mis manos, sino también por la voluntad de los dioses. La paz reinó en Ítaca, y los años de lucha y sufrimiento se convirtieron en relatos que mis hijos contarían a sus propios hijos, como una leyenda de valentía, de amor y de justicia. Todo había llegado a su fin, y el destino había sido cumplido. La vida, como el mar, seguía su curso, pero ahora la marea era tranquila. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la Odisea. Espero que hayas disfrutado de esta increíble aventura y las lecciones que nos deja. Si te ha gustado este resumen, no olvides darle like al video y suscribirte para más contenido literario. También me encantaría saber qué otros libros te gustaría que resumiera, así que déjame tu sugerencia en los comentarios. Nos vemos en el próximo resumen.